acción lo ejercen en el lugar mismo donde se aplican o a distancia. ¿Ya? Cuando buscamos que actúe en el lugar mismo de aplicación, generalmente se trata de un fármaco de administración tópica. ¿Sí? Y la acción a distancia es un efecto sistémico. O sea, va a todo el organismo y al órgano particularmente que nos interesa que actúe. Hay obviamente una serie de mecanismos que explican esta actividad de vías de administración, por ejemplo, para que entre una droga o un fármaco al organismo, se utiliza varias estrategias. La filtración por poros, por ejemplo. Todas las estructuras biológicas y no biológicas tienen poros, jóvenes. No hay superficies realmente molecularmente compactas. Es curioso esto, es curioso. Se dice que nosotros nunca, por más que nos apachuremos, nos exprimamos ahí, nunca estamos estableciendo contacto material físico. Yo me hundo la piel ahí, pero ni siquiera es cierto que mi pulpejo está realmente en contacto con la piel de mi antebrazo. Simplemente son fuerzas moleculares las que hacen la presión. Realmente no se puede llegar a contactar realmente la materia. ¿Sí? Nos separa tremenda diferencia de distancia micrométrica, ¿sí? Y aparenta que nos estamos tocando, que nos estamos poniendo en contacto físico directo, no es cierto. Entonces todas las superficies tienen, digamos, espacios, ¿sí? O poros, por ejemplo, en este caso. Y que ahí entran a jugar ya la diferencia de la fuerza de gravedad, la permeabilidad, la acción de las proteínas. Que hay difusión pasiva cuando no se necesita energía, ¿cierto? Simplemente pasan porque, por ejemplo, algunos fármacos se diluyen por la propia naturaleza físico-química en la capa lipídica, que es la membrana celular. Por esa afinidad que tienen, se ponen en contacto y se traspasan. Repito, toda sustancia, toda superficie tiene poros, nunca están unidos de manera absoluta en cuanto a contacto material. Eso, por ejemplo, se me ocurre comentarlo cuando hablamos de barreras mecánicas. Una de las barreras mecánicas que usamos mucho en medicinas tiene que ver, por ejemplo, con la protección que sirve, que permite el uso, por ejemplo, del condón. El condón aparentemente es impermeable, pero no, tiene poros. Y hay microorganismos que son más pequeños que esos poros. Por ejemplo, los virus del VIH. Un virus pasa tranquilamente la superficie, la barrera del condón. Pero ¿por qué el condón es uno de los excelentes medios de protección, de difusión, de diseminación del VIH? Impide la diseminación de las enfermedades como el VIH o el SIDA. Porque a pesar que las partículas virales atraviesan olímpicamente los poros del condón, realmente el virus no infecta como partículas, sino como que está contenido en una célula del paciente. Esos son los famosos polimorfos nucleares, los leucocitos, y en el caso particular del SIDA, del VIH, los CD4. Los virus necesitan estar metidos en una célula para poder infectar al paciente. Partícula viral no sobrevive. A propósito, los virus hay ya una constatación definitiva que no son elementos vivos. No podemos definirlo como seres vivos. Son parásitos obligados celulares. Entonces, repito,
partículas virales, por lo tanto, aprovechan que las superficies tienen poros, tienen cavidades y lo atraviesan olímpicamente, no tienen ninguna verdaderamente obstáculo para atravesarlo. ¿Por qué? Porque tiene que entrar dentro de una célula para diseminarse y infectar a un paciente. Y la célula es inmensa comparada con el diámetro de los poros. Por lo tanto, no puede pasar. Por eso actúa como profiláctico. Bueno, entonces hay el aporte activo, hay endocitosis, exocitosis, que son procesos que ya ustedes deben ya conocer las temperaturas. Ahí se dice que hay una rotura, no es realmente rotura, simplemente es una ruptura que ocurre, digamos, de manera obviamente físico-química, no es rotura, no se rompa la superficie. Se usan lo que llamamos ionóforos, que son pequeñas moléculas que son hidrofóbicas y que simplemente atraviesan las membranas por el gradiente electroquímico y por eso incluso permiten el pasaje de fármacos. Otros usan liposomas, que son pequeñas vesículas que se elaboran en el momento y transportan en su interior moléculas farmacológicas. Y por eso puede producir un efecto determinado intracelular. Bueno, son mecanismos que usan los fármacos para poder atravesar, digamos, membranas particularmente. Ya yendo a las vías en particular, hay varios tipos, las más comunes son, por ejemplo, la vía bucal. ¿Por qué he puesto vía oral ahí? A pesar de que a veces, por costumbre, podemos decir vía oral. Porque la vía oral está refiriéndose al término oros, que es cavidad. Y tiene que ver fundamentalmente con la palabra, la cavidad bucal que tiene que ver con la palabra. La oralidad se refiere a la capacidad de expresar mensajes verbales, la oralidad. Pero la boca es el ente anatómico que nos permite administrar fármacos. ¿Sí? No estamos aplicando el fármaco por la oralidad, sino por la bucalidad, si cabe el término. ¿Sí? Por eso el término correcto realmente es decir vía bucal, porque la vía que estamos utilizando es la vía de la boca, no la oralidad que tiene que ver con la palabra. ¿Sí? Bueno, entonces la vía bucal es bastante segura. ¿Sí? Es cómoda, no cuesta nada abrir la boca y tragar, es cómoda. Aunque a los niños es bien difícil administrarle por vía bucal, ¿no es cierto? Bien difícil. ¿Tiene desventajas? Claro que sí. Por ejemplo, la emesis, la emesis es vómito por sabor y irritación gastrointestinal. Y eso no es solamente, escúcheme, problema de irritación gastrointestinal para vomitar, sino cuestión psicológica. Hay muchos pacientes que vomitan por cualquier cosa, ¿no? Y es una cuestión mental. El asco, por ejemplo, les hace sentir que el producto que van a ingerir es asqueroso y por lo tanto les produce náusea y vómito. No tanto es por irritación gástrica como está acá, ¿no? Otra desventaja de esta vía es la destrucción enzimática que sufren. Y eso me interesa comentarlo bastante acá. Miren, quiero a la vez referirme al famoso colágeno, que estoy seguro alguno de ustedes está usando. Biológicamente hablando, el colágeno, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es carbohidrato? ¿Es grasa? ¿Es proteína? ¿Es vitamina? ¿Qué cosa es el colágeno? ¿Qué naturaleza química orgánica tiene? Cuando ingerimos una proteína, cualquiera que sea, entra por la boca, el deglutido se combina con la saliva, empieza el proceso digestivo, la tialina que tiene la saliva no va a afectar para nada en la proteína, pero una vez que pasó por el esófago, igual el estómago, ¿con qué entra en contacto ese colágeno? Acá. Con el jugo gástrico. ¿Y el jugo gástrico qué tiene? Ácido clorhídrico y pepsina. ¿Qué le hace a la proteína el ácido clorhídrico? Lo degrada. ¿Qué le hace a las pepsinas?
al colágeno, a la proteína. Lo degrada. Entonces, el colágeno va a circular tranquilamente en el intestino para que se absorba y le dé el beneficio estético que espera el paciente. Así que ahí, aquí, inmediatamente, acá, el colágeno es una estructura que no funciona, ha sido destruida, degradada por el ácido clorhídrico y las pepsinas. Por lo tanto, va a tener actividad terapéutica, cosmética, farmacológica. Así que aquellos que consumen colágeno, pues o son muy brutos o no conocen de farmacología, que es lo común. ¿Y cómo se beneficia un negocio de este tipo con tremenda estafa, tremenda mentira? Si quieren, para desarrollar el asunto del colágeno, seguimos por acá. Bueno, el colágeno es una proteína, digamos, suponiendo que ya ha sobrevivido a esto, se mantiene como proteína, pero por acción de los jugos digestivos, esta proteína, está como una masa íntegra, comienza a separarse en partículas, polipéptidos, bipéptidos, etcétera, etcétera. Y de estas partículas, ¿en qué va a terminar? ¿Ah? En aminoácidos. Alanina, glicina, todo lo que quieran ustedes. Esa alanina, glicina va a estar direccionada porque el del laboratorio dijo, sabes que tienes que ir y meterte en la piel de ese paciente para que la rejuvenezcas. Cumple esas órdenes, se va a restablecer la juventud, la vitalidad de la piel. Así está diseñada para eso, se va como un robot y dice, tengo que meterme en la piel a dar el beneficio estético que quiere este paciente. No, pues, es un aminoácido que si yo por mi demanda biológica necesito, a lo mejor, hemoglobina, pues. Y el aminoácido que está acá, alanina, timina, guanina, lo que quieran, se mete aquí y se transforma en hemoglobina porque mi organismo lo está demandando. Tiene necesidad de formar hemoglobina. A lo mejor mis huesos también piden que se utilice y se sintetice oseína, etcétera, etcétera. Mioglobina. Mi demanda biológica direcciona el uso de este aminoácido que se originó a partir del colágeno que tragué por acá. Entonces va a ir necesariamente a constituir, esto es cierto, mi propio colágeno. ¿Creen ustedes que así se diseña este producto? Que vaya y se convierta en mi propio colágeno. ¿Colágeno origina colágeno? ¡Qué brutalidad! Entonces sustenta el uso de este tipo de estafas, ¿sí? Algún médico, me acuerdo de una conferencia acá, dijo, bueno, acá en el Perú consumen mucho anticucho, ¿no? Que es muy agradable, dijo, ¿no? Muy agradable. Entonces, voy a regresar a mi país, te voy a recomendar a todos los cardiópatas, a todos los que están con insuficiencia cardíaca, que comiencen a comer anticucho. Y el anticucho se va a convertir en parte de su propio corazón y lo va a renovar. Pensamiento mecanicista, pues, ¿no es cierto? Jovencitos, ¿se dan cuenta de las estafas en las que vivimos nosotros? Y en el ámbito médico ya, por ejemplo, los ancianos, el anciano tiene una particularidad que se llama pereza gástrica. Es parte de la senectud, no es enfermedad. Demora en digerir la comida. Los viejitos, ¿no? Dicen, no, como un poquito nomás, porque rápido me lleno. Y eso es natural por su vejez. Porque su proceso es enzimático, su motilidad gástrica está ahí venida a menos. Muy bien. Entonces se va el individuo que lleva al viejito pensando que el viejo está enfermo. Nada, no está enfermo, está viejo, nada más. Pero él cree que está enfermo y como quiere quedar bien con su padre y su abuelo, le lleva al viejito a la consulta médica de gran especialista, gastroenterólogo. Lo lleva al anciano y va al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo, muy bien, dice,
podemos ayudarle a este paciente y darle preparados enzimáticos para ayudar a su digestión. Oh, entonces viene por ahí el digestase, digestin, no sé qué productos le dan al pobre viejito para que traiga con la comida para que ayude a digerirla. Muy bien, otro dibujo igualito. El paciente come su comida y la comida pues tiene todos sus componentes donde están los carbohidratos, proteína, grasa. Y toma la capsulita de digestin. Acá está. ¿Qué va a ocurrir con la comida y con la capsulita, igual que ocurre con la comida? Va a sufrir la acción de los jugos gástricos, ¿no es cierto? No se escapa, no por ser medicamento, el jugo gástrico dice, no, este lo respeto porque no es comida. Lo digiere igualito. Y como tiene en su interior enzimas digestivas, para ayudar a digerir las comidas al viejito, ¿qué son las enzimas? Proteínas, por Dios, proteínas. Y apenas se libera la enzima de su cápsula, se libera, entra como proteína en contacto con el ácido clorhídrico y sufre el mismo deterioro. Jugo gástrico, ácido clorhídrico y pepsina. La pepsina destruye a la enzima, porque es proteína. El ácido clorhídrico lo destruye adicionalmente. Por lo tanto, ¿funcionará esta enzima como terapia para la pereza digestiva? ¿Qué opinión le da de ese médico que indicó enzimas digestivas para tratar la supuesta pereza gástrica? Es un tarado. ¿Cómo demonios se le ocurre dar enzimas para que ayude a digerir la comida cuando la enzima va a estar degradada por el ácido clorhídrico del estómago del viejito? Pero así tenemos jovencitos. No les sorprenda que gran cantidad de actos terapéuticos médicos son aberrantes. Aberrantes. En verdad, hacen pensar que no siempre los médicos somos inteligentes. Porque se supone que la profesión médica está ejercida por gente inteligente, así nomás un bruto no llega a ser médico, pero resulta que después parece que se embrutece el médico. Estos detalles no es que uno tenga una genialidad para deducirlo, sino simplemente es aplicar el conocimiento científico que todos tenemos a la mano. Y aplicar la lógica científica, no la lógica común, sino la lógica científica. Bueno, entonces, estamos aclarando algunas cosas que me parecen muy importantes en verdad, jóvenes. Enfermedades por irritación gástrica, destrucción enzimática, por favor. Gran cantidad de sustancias farmacológicamente activas que tienen contenido proteico no funcionan porque el estómago los destruye. Por eso que se necesitan vías alternativas y no se da por vía orales, porque las enzimas digestivas lo van a destruir porque tienen naturaleza proteica. Lugar de absorción variable, también eso es algo que hace variar incluso el efecto farmacológico. ¿Cuál es la superficie digestiva más eficiente para absorber el intestino delgado? El colon absorbe sustancias nutritivas farmacológicas también, pero mínimamente. El estómago absorbe, sí absorbe, pero mínimamente. El intestino delgado es el que absorbe de manera plena prácticamente todas las sustancias que están en su contenido, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo yo un proceso diarreico y uso un medicamento que necesita ponerse en contacto con la mucosa gastrointestinal para ser absorbido, ¿se absorberá ese medicamento con la eficiencia que yo quiero que ocurra? No, pues simplemente pasa muy rápido y se elimina. Fracaso terapéutico. Entonces hay una serie de factores por ahí que explican el éxito del fracaso terapéutico. Esto, por favor, la presencia de alimentos y otras drogas. Les juro, jóvenes, por favor, que es importante que deben saber ustedes que todos, salvo rarísimas excepciones, los medicamentos deben administrarse con el estómago vacío. Así ha sido demostrada su eficacia, su dosificación, sus lapsos de administración y el tiempo de tratamiento. Cuando usan con alimentos, es una barbaridad, se interfiere todo eso. La circulación enterohepática, esta cuestión es importantísima. Muchos medicamentos no es que no se absorban, sino que se pasan
entran la circulación enterohepática y el hígado los inactiva. Así que el tratamiento fracasa por solamente la circulación enterohepática. Y esto también, la necesidad de colaboración del paciente. Hay niños donde, por más que lo ahorquen, no quieren recibir medicamentos por la boca. Y algunos viejitos de igual manera no aceptan, cierran la boca, es muy difícil. Entonces necesita colaboración del paciente. Es una desventaja de la vía oral. La vía sublingual es una vía alternativa muy útil a veces y tiene esa característica, su absorción es completa, ahí no se pierde ningún miligramo ni gramo de medicamento. La desventaja es que el área de absorción es pequeñita, ¿por qué? Porque la vía sublingual no se refiere a la superficie bucal, sino a la parte que está en el piso de la lengua. Ahí se coloca el medicamento idealmente de manera líquida o triturado. El captopril, por ejemplo, es un fármaco que se absorbe excelentemente por vía sublingual y por eso todavía en algunos casos se usa en emergencias hipertensivas. Pero ¿qué ocurrió? Recuerdo esta anécdota en Pomarca, que por fortuna el paciente tuvo su crisis hipertensiva y le habían indicado captopril sublingual y no mejoró para nada el viejito, por fortuna no se murió. ¿Y qué pasó? Le hemos aplicado varias veces la tableta sublingual y nada, no daba ningún resultado. ¿Qué hacía? Le ponía toda la tableta íntegra ahí y por lo tanto se iba a absorber, se iba a diseminar la tableta como esperábamos. No, pues ¿qué tiene que colocarse? Molido y por lo tanto ahí la absorción sí ocurre, pero la tableta completa ahí pues iba a demorar un mes y el paciente no iba a obtener ningún beneficio porque no se va a diluir debajo de la lengua. ¿Estamos? Entonces tiene que ser una sustancia líquida o completamente, digamos, diluida o molida para que pueda absorberse con facilidad. Evita la circulación enterohepática, esto es cierto, y su acción es rapidísima, es casi como la vía endovenosa. En menos de 2 minutos se está actuando. Es rapidísimo. La desventaja es que solamente algunos fármacos son permitidos de ahí por su tamaño, por ejemplo, y el sabor. Porque hay fármacos, por ejemplo, le hago un reto, ustedes vayan a su casa y mueran una tableta de aspirina y colóquenselo debajo de la lengua. Es brutalmente horrible. Es amargo hasta el extremo, muchas veces se induce vómito de inmediato. La vía rectal es obviamente para acción local, generalmente establecida para evacuación del colon, o sea, para efecto laxante, e incluso en algunos casos para efectos sistémicos. Hay fármacos que se absorben tremendamente por la vía rectal, por ejemplo la aminofilina. Yo tuve una experiencia muy ingrata, casi fue trágica, cuando le indiqué a un paciente lactante de 6 meses, de ahí antes hacía pediatría, los primeros 5 años de médico, y le indiqué al niño aminofilina porque estaba con una crisis espástica notable, y le indiqué en Rectiola. Y el paciente comenzó a hacer una convulsión pero brutal, con taquicardia y aritmia cardíaca que en verdad la justa se logró sobrevivir. ¿Qué pasa? Que la aminofilina es potencialmente muy tóxica y el pacientito absorbió demasiado la aminofilina, casi fracasa en verdad. Entonces hay que tener en cuenta esto, de que la absorción es muy rápida y puede producir efectos sistémicos notables en muchos casos, ¿no? Y también, por ejemplo, se afectaría, ¿qué ocurriría si tienes un paciente con hemorroides y utiliza la vía rectal? ¿Cómo se absorbería el medicamento? ¿Más? ¿Menos? ¿Qué son las hemorroides? Son varices venosas, donde las venas están tremendamente dilatadas y por lo tanto la absorción del fármaco es notablemente más rápida. Entonces un paciente con hemorroides a quien aplican la vía rectal probablemente va a ejercer su actividad farmacológica más intensamente y más rápido, ¿no?, en esa condición. Evita parcialmente el hígado, se estima más o menos el 50% se evita la circulación enterohepática. La absorción es irregular, porque hay estas variantes, pues no todos tenemos la misma anatomía. Entonces algunos que tienen un plexo venoso que es bastante grande, por si acaso en la ampolla rectal, y la cantidad de vasos sanguíneos y la vascularidad
depende de la absorción pues, del medicamento. Entonces algunos absorberán más rápido, otros menos rápido, otros lento, otros con mucha rapidez, es bastante irregular. La mezcla con el contenido colónico es una desventaja, pues, ¿no? Porque puede estar la ampolla rectal llena de heces, el medicamento se combina ahí y no es muy fácil que actúe. Irritación local, ¿qué hace? Pues la irritación local desencadena el reflejo defecatorio, entonces uno puede colocar la vía rectal en una cápsula e inmediatamente lo dispara por irritación colónica. Y no puede usarse en diarrea, pues, porque en la vida, pues, si se usa una vía rectal en diarrea, porque rapidísimo lo va a perder, ¿no? Pero sí es útil en algunas circunstancias. La vía respiratoria. La vía respiratoria lo podemos usar para acción local y sistémica. Sistémico, por ejemplo, se sabe que la vía respiratoria o broncopulmonar es tan rápida muchas veces como la vía parenteral. Por eso es que se usa de manera casi absoluta la inhalación de broncodilatadores. Los broncodilatadores como digamos, albutamol, por ejemplo, se usa bastante. Son más eficaces cuando se administran por vía inhalatoria que cuando se administran por vía oral. Y son menos riesgosos cuando se administran por vía endovenosa. Es una excelente vía de administración. Su acción es rápida, como dice acá. La gran superficie de absorción permite administrar dosis suficientes. Y está próximo a la mucosa y los vasos pulmonares, que hace que actúe de inmediato de manera sistémica. Así se recomienda que, por ejemplo, el tamaño de la partícula del preparado farmacológico debe estar entre 1 a 10 micromilímetros. Porque cuando las partículas son más grandes ya desencadenan efectos irritativos y desencadena tos. La mucosa respiratoria no soporta sino más partículas grandes. Rapidísimo viene el reflejo de oxígeno. Y esa es obviamente una dificultad para la absorción del fármaco. Generalmente cuando se administran líquidos se dan nebulizados, o sea, se produce aspersión de esto y se puede inhalar. Y para los sólidos, los aerosoles. Por si acaso, jóvenes, aquí hasta hace poco tiempo había una aparente precaución que tomar. Por error se dedujo que los preparados que vienen para inhalar tienen un propelente fluorocarbonato. Los propelentes son los gases que se utilizan para que un líquido salga a presión propelente. Y se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, de los aire acondicionado, en la refrigeración, de uso industrial masivo. Y esos propelentes tienen un efecto demostrado dañino contra la capa de ozono. Entonces hubo una especie de reclamo y de escándalo porque decían si se usan masivamente los inhaladores va a haber un desgraciamiento de la capa de ozono a nivel mundial, porque los asmáticos son una población brutalmente intensa en el mundo. ¿Y qué pasa? Que en ningún momento, ni siquiera a nivel experimental, se usaron como propelentes de los preparados inhalatorios los derivados fluorocarbonados. No, fue un error. Le dijeron, como esto también es propelente, debe ser fluorocarbonado y por lo tanto hay que impedir que se produzcan industrializadamente en el mundo. No, por favor. Y algunos todavía siguen creyendo eso y difunden que los inhaladores tienen ese riesgo contra la capa de ozono. No es así, por favor. Ningún propelente fluorocarbonado tiene. Y en este caso, por ejemplo, también hubieron algunos errores. Algunos preparados tenían partículas mayores que 10. Y curiosamente, cuando se administraba esto, en lugar de controlar el broncoespasmo, producían broncoespasmo por irritación del tamaño molecular. O sea, las moléculas eran tan grandes que producían ya congestión y irritación broncopulmonar contraproducente. Entonces, por eso se insistió que deben ser con estas dimensiones máximo para que no irriten la vía respiratoria y no produzcan tos ni broncoespasmo reflejo. La vía tópico-cutánea es muy irregular, es verdad. Depende incluso hasta de la temperatura corporal. Depende de la fricción. Por ejemplo, si ustedes aplican un ungüento por ahí y lo frotan, la absorción se magnifica notablemente a que si lo aplicaran y lo dejaran ahí nomás. Peor aún, si lo cubren por ejemplo con un parche plástico,
se incrementa notablemente la absorción del producto y puede dar lugar a efectos sistémicos. A lo mejor una cremita para acción local, por ejemplo, corticoides, hidrocortisona, que ejerce acción antiinflamatoria, como se indica muchas veces, pero se aplica y se deja ahí. Pero si por ahí a lo mejor lo frota, la absorción es tan intensa que ya produce efectos sistémicos innecesarios e inconvenientes. A propósito de eso, cuando la gente comúnmente usa las frotaciones, que es muy común en nuestra cultura, ¿no? Dice, hay que darle una frotación porque le duele el músculo, la articulación, hay que frotarle. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, usan muchos los famosos ungüentitos por ahí, incluso de uso casi naturístico, cometiendo una canallada extraordinaria como es, por ejemplo, matar los lagartos que por morrope y sacarle su grasa, lo comercializan. No sé si han visto eso, ¿sí? A propósito, de ninguna manera las iguanas que dicen que hay en morrope son iguanas, no son iguanas, son lagartos. Las iguanas son aquellos que le llaman pacazos, que hay por ejemplo por Piura, que tienen ese colgajo. Esos lagartitos no son iguanas, perdón, son lagartos comunes. Y muchos dicen pues, que son una maravilla para los procesos reumatológicos. Y bien, entonces compran así en cajitas, los venden y periódicamente lo usan. ¿Creen que el beneficio que requiere el paciente cuando le aplican ese ungüento se debe al componente milagroso que tiene la grasita del iguana? ¿Por qué creen ustedes que el paciente que le frotan eso, a lo mejor le está doliendo su cadera, su rodilla, le frotan ese ungüentito a base de sebo de iguana y después le dice, ¿cómo está? Ay, me siento un poquito, me ha calmado la molestia. No dicen, obviamente, ya me pasó, me siento mejor, sí, me ha ayudado bastante. ¿Cuál es la explicación del beneficio, la grasita de iguana? Es el proceso fisioterápico, la frotación mecánica que le han hecho, la frotación que ha hecho ahí, relajado la musculatura, ha producido vasodilatación, calor local, percepción de mejoría. Entonces se mata al pobre animalito para utilizar su grasita y decir que es muy bueno para los procesos reumatológicos. Hubiese dado lo mismo que lo frotaran con saliva, con moquito, con lo que quieran, y obtenían el mismo beneficio. Pero se dan cuenta que muchas veces los productos de la medicina tradicional, con una brutalidad pero histórica, entonces hay que ubicarnos por favor en el análisis científico. Entre más grasoso es, entre más grasoso es, mejor absorción. Entre más grasoso es, mejor absorción. Por ejemplo, un ungüento absorbe más. Depende. Depende, fíjate, los preparados que tienen una base grasosa se llaman ungüentos o en plástico. Los que tienen una base aceitosa se llaman cremas. Y los que tienen base líquida o alcohólica es loción. ¿Cuál se absorberá más? El que tiene mayor grasa. ¿Ah? El que tiene mayor grasa. No. Como el ungüento se absorbe más. Siempre y cuando no lo frotes. Con la frotación ingresa todo. Grasosa, cremosa, líquida. Es decir, independientemente de la cantidad de grasa, si se No, más bien en las aplicaciones tópicas, los productos grasosos, mayor concentración de grasa, son más difíciles de absorber. Y más se limitan, me refiero a absorber al torrente sanguíneo, ¿eh? Pero pasan la piel, obviamente que sí. Por eso tienen más aplicación tópica, ¿no? Acción local del producto grasoso. Acción local. Porque la piel, recuerda, tiene epidermis y dermis. La epidermis obviamente pasa con facilidad los elementos grasosos. Pero una vez que llega a la dermis, gran vascularidad inmediatamente lo succiona y lo distribuye a la sistema. Eso explica también lo irracional que significa hacer aplicaciones tópicas en problemas internos articulares. Por ejemplo, a ver, esto es interesante, ¿sí? Tenemos una rodilla acá. ¿Qué pasa con la rodilla? Aquí está la rótula, ¿cierto?
ligamentos por acá muy potentes para arriba y hacia abajo. Y aquí están los huesos, aquí está el tremendo hueso que tenemos acá, el fémur, y aquí otro hueso grande que es la tibia, perdón, la tibia, y el peroné por ahí, y otros músculos acá. Entonces aquí está el puro músculo, hueso, articulación, otra vez músculo acá, etc. Acá está el epidermis, esa línea, pero debajo del epidermis, ¿qué existe? La dermis. ¿Y la dermis por qué se caracteriza? Por la gran vascularidad, gran cantidad de vasos sanguíneos, gran cantidad de terminales nerviosas, gran cantidad de glándulas sudoríparas, gran cantidad de glándulas sebáceas, gran cantidad de folículos pilosos. ¿Sí? Hay un montón de estructuras acá, pero más importante nos interesa su vascularidad. Gran cantidad de vasos sanguíneos. Suponiendo que el paciente tenga una gonartrosis, o digamos una artritis, pues si quieren, para que se justifique el uso de fármacos antiinflamatorios. Y ahí entonces la indicación es común que se diga, bueno, vas a utilizar, por ejemplo, diclofenaco en gel, acá, este paciente está que le duele su rodilla, está hinchadita, aplica su diclofenaco en gel, o si no, cebo de iguana, cebo de culebra, o jabón, listo. Entonces le da su frotación y listo. El paciente refiere mejoría. ¿Pero por qué? Por el acto fisioterápico que hemos dicho. Pero ahora, díganme ustedes, el principio activo está acá en el diclofenaco, o el cebito de iguana que debe contener una sustancia maravillosa, dicen por ahí. ¿Realmente es el responsable de la mejoría en este paciente de su molestia que siente en esta zona anatómica? Hemos dicho que es el acto fisioterápico. Pero si yo le aplico el diclofenaco, pues supuestamente, no supuestamente, tiene un AINE ahí. El AINE realmente va a ingresar aquí a través del epidermis, va a llegar a la dermis, va a atravesar la rótula, va a llegar al tejido articular, intraarticular y va a actuar como antiinflamatorio ahí. Así funcionan los medicamentos, por peso específico, por fuerza de gravedad. ¡Qué brutalidad tiene este médico que indica ungüento en una estructura osteoarticular pensando que va a ingresar a la profundidad? Apenas ingresa el tejido subcutáneo, desaparece, se va a la sistemia, se va a todo el mundo orgánico, quiero decir. ¿Se dan cuenta de lo irracional de muchos tratamientos que hay, de muchas técnicas, entre comillas, terapéuticas? Por favor, jóvenes, es cuestión de lógica simple, conocimiento simple. Doctor, ¿y si es un problema local? ¿Ah? Si es un problema local, tópico, ahí sí. Sí, el problema local que sea, si está superficial siempre le darás un beneficio, pero si está interior, no, sí, es tampoco va a ayudar. sistémica. No va a ayudar. No va a llegar el medicamento. Bueno, entonces, como dice ahí, el calor y la inflamación incrementan. Eso ocurre pues en la fricción. Ocurre en la fricción. Y a propósito de eso, quería extenderme un poco más. Cuando apliquen un medicamento por vía, por ejemplo, intramuscular, por favor, jóvenes, no froten como hace la mayor parte de gente, creo que todo el mundo hace. Aplican inyectar y un ratito, por día le va a pasar, ya le va a pasar. ¿Qué está haciendo este salvaje? Al hacer esto, está permitiendo que el fármaco se absorba con mayor facilidad, pues, porque está haciendo presión mecánica y está generando motilidad, está generando mayor volumen circulatorio, mayor frecuencia de absorción, y eso es totalmente contraproducente. ¿Cómo se ha demostrado eso? Especialmente, por ejemplo, los anticonceptivos de depósito. Hubo un anticonceptivo de depósito que antes existía, que se llamaba Noristera, que le hacía competencia al famoso, ¿cómo se llama? La ampolla trimestral que ahora reina acá, la Depo-Provera, para 3 meses. Y esto, miren, les cuento rapidísimo, es una anécdota sabrosa. Lucha entre laboratorios. Appion, laboratorio que produce la famosa ampolla trimestral Depo-Provera,
que se ha adueñado del mercado mundial, ahora no hay ninguna competencia. Obviamente difundió que su producto era útil durante 3 meses. El otro fármaco, no recuerdo exactamente del laboratorio, lanzó un producto de competencia que le llamó Noristerat. Igual, o a veces parecía un poco más eficaz. Pero Armstrong hizo una campaña miserable, difundiendo, ojo, que ese anticonceptivo también duraba 3 meses. Y no era para 3 meses, era para 2 meses nomás. Entonces, obviamente, como lo usaban por la propaganda que Armstrong indirectamente hacía, la gente comenzó a usarlo cada 3 meses. Y el índice de falla, ¿cómo iba a quedar? Iba a fallar más, porque estaba usando un más en el cual no iba a funcionar. Se usaba cada 3 meses, por inducción del laboratorio de competencia. Y además, se indujo la idea de que eso necesitaba de bastante presión ahí, para el dolorcito del inyectable, básicamente. ¿Y qué ocurría cuando se hacía presión? Ese inyectable estaba diseñado como la época era como inyectable de depósito, se coloca ahí y se deja ahí para que pueda actuar durante los 3 meses. Cuando hacían esta presión mecánica, la absorción se multiplicaba, se magnificaba, así que se consumía rapidísimo y protegía el tiempo que estaba supuestamente, digamos, patrocinado para cumplir, ¿no? Dejaba de actuar al mes y medio posiblemente o al mes, por lo tanto fracasó como anticonceptivo y se salió del mercado. Entonces, por favor, un inyectable cuando se coloca, especialmente por vía intramuscular, solamente cubran con la gasita para impedir que sangre, si es que sangra, y listo. Nunca presionen ni friccionen, porque eso hace que rapidísimo se absorba más de lo que se necesita. Son técnicas nomás, pero que es importante que lo sepan, ¿sí? Bueno, el calor local y la inflamación incrementan la absorción. Escasa penetración, o mejor dicho, aquí debería poner nula penetración a capas profundas. Es lo que les está diciendo para este dibujo. Evita el metabolismo del primer paso, ¿sí pues? Pero antes que me pase esto. La vía tópico-cutánea tengo que remarcar, y me falta esto, agregar en la diapositiva, es la más sensibilizante que existe. ¿Qué significa eso? Que sabemos que muchos medicamentos, especialmente cuando se usan varias veces, se va sensibilizando al paciente y va a llegar un momento que va a producir una reacción indeseable, a veces incluso una anafilaxis. Si usan ustedes un antibiótico, por ejemplo, que es para vía sistémica, por ejemplo, una cefalosporina, y tienen a lo mejor una presentación de la misma cefalosporina para aplicación cutánea, para inyecciones de piel. Y la propaganda médica diría, pues este es tan útil para infecciones sistémicas como para infecciones locales, un impético, una infección de piel normal, por estafilococo. Y verdaderamente lo cura. Pero ¿qué pasa? Si ese paciente que recibió tal cefalosporina por vía tópica alguna vez necesita aplicarse sistémicamente, ¿saben qué va a ocurrir? Que posiblemente va a ser una reacción anafiláctica, alérgica severísima. ¿Por qué? Porque como se aplicó antes por la vía cutánea, que es sensibilizante, se desencadena rapidísimo los fenómenos alérgicos. Entonces, como corolario, los medicamentos que se aplican por vía cutánea, si se aplican por vía sistémica, tienen una alta posibilidad de inducir alergias graves, que es la acción sensibilizante. No les he puesto, de verdad es lo que estoy diciendo que debería incluir ahí en la diapositiva. Entonces, por regla general, jovencito, si hay un medicamento que es muy útil por vía parenteral, ¿cierto?, para acción sistémica, nunca lo usen por vía tópica, porque lo van a desperdiciar y van a provocar en algún momento un efecto gravísimo alérgico en el paciente que lo necesitaría. Eso ocurre con las penicilinas. Hubo una época que era muy común, por ejemplo, si teníamos cualquier heridita, inmediatamente abrían una cápsula de penicilina y lo esparcían ahí. Y obviamente, si estaba infectado, ayudaban a curarlo porque el antibiótico actúa en cualquier vía. ¿Sí? Pero si alguna vez ese paciente recibió una penicilina por vía sistémica inyectable, rapidísimo hacía una alergia por haber usado previamente en la piel. Ese es el mensaje. Por eso los medicamentos que usan para infecciones de la piel son
escogidos, que no tengan presentación sistémica, por ejemplo la vacitracina, la neomicina, la polimicina. Por eso sus ungüentitos que hay para infecciones de piel, cigarritos tienen polimicina, vacitracina o neomicina. Y no tienen presentación sistémica. Entonces evite ese riesgo, ¿sí? Por favor, agreguen eso ahí. La vía parenteral. Bueno, es así, pues. Se caracteriza por tener una absorción rapidísima y completa, porque se va de frente al torrente sanguíneo, pues, ¿no es cierto? Evita el tubo digestivo, por lo tanto la circulación enterohepática. La dosificación es muy precisa, se puede dosificar miligramos o mililitros con mucha precisión, útil en urgencias, y tiene la desventaja de que generalmente es dolorosa porque se tiene que inyectar, ¿no es cierto? Se puede extravasar, y esto sí es un riesgo, especialmente la noradrenalina, jovencitos. Ustedes lo administran por vía endovenosa y se escapa un poquito fuera de la vena, produce una necrosis severísima en la zona de administración. Por eso necesita que la técnica sea muy escrupulosa, que esté solamente dentro de la luz del vaso sanguíneo, porque afuera produce un vasoespasmo tan notable que hace que se necrose el tejido. La extravasación, el riesgo de infecciones, claro que sí, pues. La probabilidad de que ocurra una infección donde se ha administrado, por ejemplo, el medicamento por vía intramuscular es alta, porque a veces no se hace la asepsia adecuada y a veces ni siquiera se hace asepsia. Yo me acuerdo mucho de una anécdota en Comarca, y trabajé mucho tiempo en Comarca, donde había un borrachín ahí que trabajaba en el tópico, que colocaba los inyectables. ¿Qué hacía este individuo? Cuando iba tapado por el alcohol, colocaba el inyectable con la ropa. Increíble. A ver, señora, venga por acá para colocarle su ampolla. Y no le decía que se levante la ropa, que se baje la truza, que le aplique un siempre su inyectable con toda ropa. Entonces, la posibilidad de que se infecte es notable, pues. Por eso tiene que ser una asepsia escrupulosa siempre para evitar las infecciones. Entonces, el riesgo de infección. No, la circulación enterohepática existe con la vía parenteral común, pero la única excepción es la vía intraarterial. La vía intraarterial escapa al hígado, ¿sí? Las demás vías, por si acaso, excepto la sublingual también, sí sufren la actividad enterohepática. El shock es más probable. Así nomás no ocurre una anafilaxia por tomar una cápsula, por tomarse una cucharada de antibióticos, de medicamentos, ¿no? La vía en la cual casi 100% ocurren las anafilaxias, que son mortales la mayor parte, es la vía parenteral. Por eso se justifica, jovencitos, que porque un paciente venga con su información cavernaria de que, por favor, doctor, a mí no me receten cápsulas, no, yo quiero ampolla porque quiero curarme más rápido. ¿Ustedes van a acceder a eso? No, porque en principio no es cierto que cure más rápido. Y en segundo lugar, el abusar de la vía parenteral puede dar origen a que el paciente desarrolle una alergia aguda, muchas veces, repito, una anafilaxia. ¿Por qué refiero mucho? Porque tuve la desgracia de sufrir la muerte de una tía abuela en mis brazos por haberle colocado estúpidamente un inyectable. ¿Por qué digo estúpidamente? Porque la viejita era de esas dinosaurias que le pedía a su nieta, que era técnica de enfermería, que le coloque un inyectable porque estaba mal de los bronquios. Cualquier resfrío común para ella era estar mal de los bronquios y que le coloque inyectables que había en ese tiempo. Como ese que les digo, el estreptopeño, o había otros por ahí. ¿Y qué pasa? Que le colocó el inyectable y la viejita hizo la anafilaxia inmediato. En ese tiempo yo estaba estudiando medicina, pero todavía estaba por ahí dando mi primer paso de anatomía. Y todos creían que tenían un tío médico. Corran al tío, vivían a la vuelta de mi casa. Tío. Le chocó la ampolla a la abuelita. ¿Qué hacemos, tío? Traigan un taxi, pues no quedaba otra cosa. Es lo único. Entonces, ¿qué hice? Yo no sabía hacer ni michi de medicina, porque estaba haciendo anatomía, pues. Entonces, lo único que hice fue llevarla en mi brazo y se fue muriendo en mi brazo. Se murió, llegó al hospital muerta cadáver. Era una tía abuela extraordinariamente querida, amada. No saben lo que significó eso para mí. Entonces, yo me sentí estúpido porque no hacía lo que hacían mis demás amigos. Y eso les aconsejo que hagan ustedes. No esperen llegar a clínicas para ir a un hospital. Dios, no cometan esa torpeza.
Desde antes de este año ya deberían estar metiéndose en los hospitales ustedes. ¿Cómo hacerlo? Hacer amistad con los que ya están haciendo internado, por ejemplo, con los que están haciendo prácticas, con los que están haciendo residencia. O enamórenlos siquiera, pues, alguno de ellos. Y pídanle que los acompañen. Y ahí van a aprender, porque ustedes creen que todo lo van a aprender de sus docentes, al menos los de ahora, realmente son docentes a cabalidad. Y muy poco van a tener oportunidad de, en verdad, a ver casos clínicos reales, porque son tantos los que van a los hospitales ahora que simplemente van a recibir formación teórica. Entonces se murió y eso me marcó para toda la vida. Entonces cuando hablamos de anafilaxia, lo hago con ese contenido pasional, de decirles que no cometan el error de inducir esos eventos tan trágicos que hay, ante los cuales muy poco se puede hacer. Porque obviamente, si bien es cierto, la adrenalina es una maravilla. Ya terminamos, señorita, ya vamos. A ver, atiéndame. Hey, amiguita, concéntrese acá, por favor. Después mira la ventana, ¿sí? Por favor. Decía, la anafilaxia es una cosa tan abrupta que no da tiempo para nada. Sabemos todos que la única opción farmacológica para resolver la anafilaxia es la adrenalina, que debe de administrarse de inmediato. Y es salvavidas, es espectacular recuperando la anafilaxia. Pero, ¿quién tiene la adrenalina a la mano? Que ni siquiera cuesta más de un sol, creo. Nadie. Es increíble, siempre yo una vez hice un proyecto de investigación en la Torre sobre esto, conductas terapéuticas de urgencia. Nadie tiene, ni nadie conoce realmente, al menos de la gente común, ni siquiera aquellos que son un poco más ilustrados, que deben tener siempre una ampolla de adrenalina. Los que colocan inyectables a enfermeras, por ejemplo, tampoco tienen en su neceser siquiera una ampollita de adrenalina, porque con cualquier inyectable puede ocurrir una anafilaxia que es mortal. No da tiempo para nada, jovencito. Creen que da tiempo para ir a comprar a la farmacia el medicamento, a comprar una inyectable para colocarle. No, se murió el paciente en minutos. Pero si tienen la oportunidad de usar adrenalina, es espectacular la respuesta. Pero también transitoria, no dura más de 7 minutos la acción de la adrenalina. Así que como el antígeno está circulando todavía, vuelta, aparece la anafilaxia. Entonces, preocúpense por eso, ¿sí? El shock entonces es más probable y el equipo histórico. Por ejemplo, por eso es que el estar usando inyectables cuando no se justifica, si pueden tratar una enfermedad infecciosa por vía oral o no infecciosa, háganlo, por favor, prefieran eso. Por más que la recuperación sea más rápida usando la vía parenteral, es muy probable que sea rápida, pero se está poniendo en riesgo la vida del paciente con esa posibilidad de inducir una alergia severísima como el shock anafiláctico. Los tipos de asma, saben ustedes, la venosa, la intramuscular, la subcutánea, la intradérmica, aquí, la subcutánea. Buscar la flotación, por favor. Intramuscular, hay una variante por ahí que por los fármacos se llama con efecto de depósito. Por ejemplo, la ampolla trimestral. Es la de Provera, el profestágeno, que actuaría solamente por 6 u 8 horas, pero está procesada de tal manera que se ha convertido en una sal relativamente insoluble, de modo que se va absorbiendo lentísimo, lentísimo, y puede durar 3 meses. Es como la ampolla de penicilina, la benzetacil, la penicilina benzatínica, que se ha procesado de tal manera que se ha cambiado la molécula de la penicilina común y se le ha convertido en una sal que se absorbe tan lentamente que dura 1 mes la acción de esa penicilina. Son estrategias ya farmacéuticas. Bien. Precauciones, por favor, esto sí, no está de más que remarcarlo. Siempre cuando usen la vía parenteral tienen que utilizar un material de equipo estrictamente estéril. Por favor, no cometan el riesgo de usarlo con la limpieza, la higiene, la asepsia adecuada, ¿sí? Porque es una posibilidad de que induzca una infección, a veces es mortal, sinceramente es mortal a veces las infecciones. Tienen que tener dominio técnico, pues. Si no conocen la técnica, no se metan a inyectar, no se metan. La vía de administración debe ser la adecuada, ¿no es cierto? Hay algunos, por favor, que cometen errores trágicos. Hay medicamentos que no se administran por vía intravenosa, solamente están para vía intramuscular. Pero algunos desconocen eso y se atreven a indicar intravenosa, producen reacciones fatales en los pacientes. Eviten la inyección con aire, aunque esto es casi más bien una exageración. ¿Saben cuánto se necesita de aire para administrarle a un paciente para matarlo? Un inyectable intravenoso, 20 centímetros cúbicos.
Así que se necesita hacer, eso ya es hacer un crimen intencional, ¿no? Es como agarrar toda la jeringa, llenar el dedo y empujarle al paciente 10 centímetros, espérate, otro 10 centímetros y ahí recién lo matan. No, pues, pero de todas maneras es una precaución. Nunca usen fármaco de estructura oleosa por vía venosa porque van a producir una embolia grasa que puede matar al paciente. Verifiquen que sea exclusivamente para vía intravenoso, ¿sí? Por favor. Y siempre lean, estén atentos del prospecto, del rótulo, y obviamente no se confundan. No sé si les conté la anécdota de una chica que casi se muere porque le habían colocado en lugar de en lugar de succinato de cloranfenicol. Se les conté al grupo de práctica. ¿Hay algunos del grupo de práctica acá? ¿El lunes? ¿Sí? No, mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Rapidísimo, esta anécdota es importante. Todavía estamos en la hora también. Es una pacientita, tiene varios mensajes, ¿no? De 17 años de edad, ya para 18, que llegó a emergencia en Huaraz, estuve un año por Huaraz, y muriendo, ¿no? Con una infección pero brutal, ocasionada por un aborto séptico. La paciente pobrecita se ve embarazada y sometió a un aborto de riesgo. Hizo una infección terrible, básicamente uterina, y como emergencia tuvieron que hacer una histerectomía. Tuvieron que sacar el útero porque el útero estaba prácticamente, era una masa pútrida, ¿no? Pues imagínense, nunca más podría tener hijos. Se mutiló. Pero además tenía que recibir terapia antibiótica pues tremendamente activa para combatir la infección y salvarle la vida. Y tenía una combinación de antibióticos, dentro de ellos un medicamento que es cloranfenicol, en ese tiempo tenía por vía intravenosa, se llamaba succinato de cloranfenicol. Así decía, succinato de cloranfenicol. Y tenía una recomendación de aplicación intravenosa de 1 gramo cada 6 horas, 4 veces al día. Y cuando estaba la pobre casi semicomatosa, por ahí la cuidaba su madre, y le tocaba el inyectable, por decirlo, a las 4 de la mañana. Y la enfermera estaba, pues, la pobre mujer somnolienta y quería dormir, y se fue a dormir, descansar. Y a las 4 de la mañana le tocaron la puerta. Señorita, le toca la ampolla a mi hija, la señora. Se levantó toda la cañosa, por ahí subándose los ojos, media trompuda, eso fue, abrió el botiquín y leyó así a ojos casi medio cerrados, decía Succi, y le dijo, sí, este es el succinato de cloranfenicol. Cargó el inyectable y le aplica endovenosa. Y ahí dice, después ya me despiertan más temprano, no sé qué hora. Y así va a dormir otra vez. Y la mamá, menos mal, que lo observa a su hija y lo ve que comienza a morir. Cianótica, paro respiratorio y grita, pues no, señorita, mi hija se muere. Entonces ahí a emergencia, estábamos en emergencia. Por favor, una paciente que se ha reaccionado mal a la ampolla. Volamos a emergencia y había hecho un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque le había colocado en lugar de succinato de cloranfenicol, succinilcolina. O sea, ella leyó los primeros 3 letritas, succi, dijo, este es el medicamento, y le aplicó succinilcolina. ¿Qué es la succinilcolina? Un relajante muscular potentísimo que usan los anestesiólogos para que el paciente entre en flacidez absoluta y el cirujano pueda hacer su operación. Por si acaso, cuando uno hace una cirugía, especialmente abdominal, ¿ustedes creen que es fácil? En un paciente consciente que no se le ha relajado la musculatura, ingresar, el cirujano puede entrar con mucha facilidad, maniobrar por ahí a buscar el apéndice o la vesícula y maniobrar con mucha delicadeza su acto operatorio. ¡No! Los músculos de la pared entran en contracción tan intensa que no pueden vencerlo así nomás. Entonces, por eso es que usan separadores, usan ayudas y el relajante muscular que tiene que ser imprescindible. Entonces los anestesiólogos lo usan pero en dosis apropiada y con su antídoto ahí a la mano por si acaso se les pase la mano. Entonces esta mujer le colocó la succinilcolina a la pobre. Menos mal que en ese tiempo ese hospital, por suerte, tenía lo que llamamos un pulmotor, que ahora ya no son equipos antiguos.
Es una cápsula casi de esas como de espacial, en la cual se hace el vacío, por el tipo de extracción de aire, por el vacío. Y succiona el tórax mecánicamente y y se interrumpe. Lo succiona y permite la inspiración y la expiración, pero mecánica. Si no habría ese aparato, esa mujercita se murió. Por fortuna ese medicamento se metaboliza rápido y se pudo salvar la vida. Pero entonces ese comentario lo hago para que ustedes, por favor, tomen conciencia de que administrar un medicamento, especialmente utilizando la vía parenteral, tiene tremendos riesgos que a veces ni siquiera se imagina y que puede ser motivo de confusiones como esto que les estoy diciendo y otras irregularidades que pueden ocurrir. Entonces, no medicamentos valiosos por vía endovenosa. Nunca administre más de 5 centímetros en un lado de la intranalgal. Yo no digo intramuscular porque es intranalgal. Y a propósito, ¿la vía intramuscular es solamente vía intranalgal? No, pues miren, el facilismo de los que aplican medicamentos es que cada vez que le dicen intramuscular, solamente piensan en las nalgas. Parece que tiene incorporado la imagen de las nalgas ahí en el cerebro. No es así, pues yo puedo colocar la vía intramuscular en los deltoides, ¿no es cierto? En los cuadríceps, en los glúteos, en los bíceps braquiales, no sé qué otros más hay. Se puede usar toda masa muscular, simplemente hacen masa, inyectan y se acabó. ¿Por qué martirizar la pobre nalga? Demasiado abuso, ¿no? Hay que martirizarlo de otra manera. Con castigo, Bueno, y esto, por favor, que es vital. Por favor, jovencitos. Tienen que observar al paciente a quien le han colocado la vía intramuscular con cualquier medicamento que sea. Cuando menos 30 minutos. Cuanto menos 30 minutos. Les cuento otra anécdota para que... Yo les cuento muchas anécdotas de lo que me ha ocurrido porque son en verdad útiles. Esto fue bastante trágico. Un estudiante de medicina de la UNT que hace su amigdalitis. Y en el lugar donde vivía había una posta médica, donde incluso trabajaba uno de sus docentes. Y se va y le dice, chico, tengo mal la garganta, me siento mal. Lo examinaron, una amigdalitis estreptocócica, vas a colocar tu ampolla de penicilina clemizólica cada 24 horas, por 7 días y listo. Entonces, que te coloquen ahorita la primera dosis. Y le colocan, pues. Entonces, una vez que le colocan, ¿y cómo va? Dice, ya me coloqué otra. ¿Me puedo ir? No te olvides de colocarte cada día. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Al poco rato, tal vez unos 15 minutos, viene alguien ahí gritando. Por favor, dice, hay un jovencito que está tirado en la esquina, vayan a verlo. Lo van a ver, el jovencito, este estudiante de medicina, que estaba muerto en la vereda. ¿Por qué? Porque la reacción medicamentosa lo sufrió probablemente a los 10 o 15 minutos nomás. O sea, al ser dado de alta de inmediato, él no sentía ninguna molestia, pero ya en la vereda sufrió la reacción medicamentosa y se murió. Por eso, por favor, nunca permitamos eso. Mínimo deben controlar a un paciente aquí en el corazón y inyectarle 30 minutos, porque ahí es donde ocurren más estos eventos trágicos. Si tienen dudas sobre el medicamento, por favor, o la vía de administración o de la empresa técnica no lo usan bien, no inyectar, mejor no inyecten. Y siempre tener medicamentos de urgencia listos, como digo, nunca dejen de tener a la mano una o varias dosis de adrenalina y de un corticoide que sí tiene acción rápida, que es la, ¿cómo se llama ya estoy aturdido, significa que ya tenemos que terminar. Ya me olvidé incluso del medicamento. Hidrocortisona parenteral. Sí tiene actividad rápida y complementa la acción de la adrenalina. A ver, ¿dónde vamos? Ya puse la